El cargamento maldito. Conducir un tráiler siempre fue mi vida. Desde joven me dediqué a manejar, recorriendo rutas interminables de día y de noche. Durante casi 15 años trabajé para una compañía muy conocida de gaseosas, transportando su mercancía a distintos estados. Era un empleo exigente, pero bien pagado, y aunque me acostumbré a las largas horas en carretera, hubo una noche que jamás pude borrar de mi memoria. Todo ocurrió en un viaje nocturno que debía llevarme de Monterrey hasta la frontera. Mi tráiler iba cargado con cientos de cajas de refrescos. Salí de la planta cerca de las 11 de la noche porque el pedido debía estar temprano en el almacén de destino. Las rutas eran tranquilas a esa hora, y aunque la soledad de la carretera podía ser peligrosa, yo ya estaba acostumbrado. La primera parte del viaje fue normal. Llevaba la radio encendida, la carretera despejada y la brisa nocturna entrando por la ventanilla. Pero alrededor de las 2 de la mañana, al llegar a un tramo conocido como el kilómetro muerto, todo cambió. Ese tramo siempre tuvo mala fama entre los traileros. Decían que era un lugar donde ocurrían accidentes inexplicables, que los frenos fallaban sin motivo o que aparecían peatones en mitad de la carretera para luego desvanecerse. Yo nunca había vivido nada extraño ahí, hasta esa noche. El primer indicio fue un olor raro que empezó a colarse en la cabina. No era el aroma dulzón de las gaseosas, sino un hedor metálico, como a sangre mezclada con óxido. Revisé los medidores del tráiler pensando en una fuga, pero todo estaba en orden. Después, la radio comenzó a llenarse de estática hasta que dejó de transmitir por completo. En ese momento vi algo por el retrovisor, entre la oscuridad del remolque, juraría que había movimiento. Como si alguien caminara entre las cajas. Reduje la velocidad y encendí las luces traseras. No debía haber nadie allí, el cargamento estaba asegurado con candado. Pero el tráiler se sacudía como si algo pesado se moviera dentro. Me orillé, temblando, y bajé con la linterna. El candado estaba intacto, no había señales de que alguien lo hubiera abierto. Sin embargo, al acercarme al remolque, escuché golpes secos desde adentro, como puños o pies golpeando las paredes metálicas. ¿Hay alguien ahí?, grité, aunque sabía que no debía haber nadie. Los golpes cesaron de inmediato. Un silencio espeso llenó el lugar. Me obligué a subir de nuevo y seguir conduciendo. No podía quedarme en medio de la nada. Pero conforme avanzaba, el ambiente dentro de la cabina se volvió insoportable, el aire estaba helado, mi respiración formaba vapor, y en el espejo retrovisor vi lo imposible. Había una figura sentada en el asiento del copiloto. Un hombre pálido, con uniforme de chofer antiguo, la gorra ladeada y los ojos hundidos, negros como pozos. Pegué un grito y giré el volante, casi estrellándome contra la cuneta. El tráiler se balanceó peligrosamente, pero logré estabilizarlo. Cuando volví la vista, el asiento estaba vacío. Intenté convencerme de que era el cansancio, de que estaba alucinando por la hora. Pero entonces lo escuché, una voz ronca, justo detrás de mí. Ese cargamento no debe llegar. El pánico me hizo acelerar. Los kilómetros se volvieron interminables. El tráiler se agitaba, como si dentro hubiera docenas de personas moviéndose, empujando las cajas. Y cada vez que miraba por el retrovisor, veía rostros reflejados en los vidrios, hombres, mujeres, incluso niños, todos con la misma expresión de sufrimiento. Finalmente, a pocos kilómetros del almacén, los frenos dejaron de responder. Pisé con fuerza, pero el tráiler seguía avanzando a toda velocidad. Iba directo hacia una curva peligrosa. Fue entonces que vi, parado en medio de la carretera, al mismo hombre pálido con el uniforme antiguo. Levantaba la mano, como señalándome que debía detenerme. Instintivamente jalé el freno de mano con toda mi fuerza. El tráiler derrapó, se ladeó, y pensé que volcaría. Pero,
milagrosamente, se detuvo a centímetros de la curva. Me quedé jadeando, temblando, con las manos sangrando por la fuerza del volante. Cuando bajé para revisar, lo que vi me quitó el aliento, el candado del remolque estaba abierto y colgando, como si alguien lo hubiera forzado desde adentro. Abrí las puertas con miedo. Dentro, todo estaba en su lugar, excepto que muchas de las botellas estaban rotas, y el líquido derramado en el suelo no era oscuro como refresco de cola. Era rojo, espeso, con un olor penetrante a sangre. Vomité del asco y del terror. Cerré de golpe y decidí no volver a mirar. Entregué el cargamento en el almacén, pero nunca mencioné lo ocurrido. Los trabajadores revisaron rápido y no hicieron preguntas. Después me enteré, por otros traileros, de la leyenda. Hace décadas, en esa misma ruta, un tráiler de la misma compañía tuvo un accidente terrible. Murieron todos los ocupantes, y el chofer nunca fue encontrado. Dicen que desde entonces, su espíritu aparece para advertir a los que llevan mercancía maldita, cargamentos que nunca debieron salir de la planta. Renuncié poco después. Ya no podía conducir de noche. Cada vez que pasaba cerca de ese tramo, sentía el mismo olor metálico y escuchaba golpes dentro del remolque, aunque estuviera vacío. Hasta el día de hoy, no puedo abrir una botella de esa marca sin recordar la sangre en el suelo del tráiler, ni la voz que me dijo, en medio de la oscuridad, ese cargamento no debe llegar. Y yo sé que tenía razón. Porque a veces me pregunto si realmente entregué refrescos aquella noche, o si repartí algo mucho peor.